¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK Finance. Lamentablemente, las portadas de los editoriales están llenas de la ola de calor. Sus consecuencias están siendo dramáticas y lo único que no nos hace tirar la toalla es la esperanza de que esta semana acabemos con ella, aunque sea ligeramente. Pues los mercados financieros más o menos la semana pasada estuvieron de la misma manera. Conocimos datos, estuvimos ante acontecimientos que en otros momentos del año hubieran lastrado terriblemente los resultados de cualquier cartera, pero el mercado encontró ese hielo balsámico que impidió que los rendimientos de las bolsas fueran peores. Vimos caídas la semana pasada próximas al 1% en los principales indicadores de renta variable e incluso ganancias en la parte de renta fija de en torno al 0,7%. Ejemplo respecto al cambio de sentimiento del mercado. En primer lugar, respecto a los precios. Vimos el miércoles un dato del IPC norteamericano que se publicaba por encima de las expectativas, 9,1% frente a niveles del 8,8-8,9% esperado, y pronto la reacción de los mercados, unos mercados de renta variable que caían y mercados de renta fija que también caían. Incluso se metía en perspectiva para el día 27 de julio subidas de en torno a 100 puntos básicos para la Reserva Federal. Todo eso se acabó el viernes. ¿Por qué? En primer lugar, dudas respecto al crecimiento económico que hacen que se vea menor agresividad por parte de la política monetaria. En segundo lugar, quinta semana consecutiva de caídas en las materias primas. En tercer lugar, también vimos cómo las expectativas de largo plazo para los consumidores norteamericanos en cuanto a inflación caían a los niveles de julio del 2021 y todo esto hacía que el mercado se tranquilizase y viésemos, como al principio de la semana, subidas esperadas de 75 puntos básicos para el día 27 en la Reserva Federal. Otro ejemplo respecto a que los primeros compases del mercado no fueron iguales a los finales en materia de crecimiento. El viernes nos levantábamos con un dato de GDP en China de en torno al 2,5%, lejos del 2,9% esperado por el consenso de mercado. Rápidamente los mercados se pusieron a caer y al final del día vimos una reconducción al alza de los mismos. ¿Por qué? Las ventas minoristas en Estados Unidos eran positivas, en niveles confortables que nos hacen desechar en un primer momento la recesión, y también segundas lecturas por parte del consenso de los datos de actividad en China. Buen consumo minorista y buena producción industrial en el último mes del trimestre, con lo cual los mercados se daban totalmente la vuelta. Y donde vimos la última muestra de cambio de sesgo del mercado fue en el sector bancario. Si bien el miércoles empezamos con volatilidad ante los nuevos impuestos que el gobierno español proponía para la banca, que la deja con caídas del 12% en lo que va de mes, pronto venía la volatilidad en la banca italiana. La volatilidad política con la presidencia en juego por parte de Draghi hacía que el mercado bancario italiano se lastre cerca de un 7% en lo que va de mes, y ya la guinda venía con los resultados de Morgan Stanley y JP Morgan. Ambos dos decían que los resultados por banca de inversión se habían caído y ambos dos estaban aumentando las dotaciones de provisiones por un aumento de la morosidad en Estados Unidos. Todo esto cambiaba a final de semana. Veíamos cómo los resultados de Citigroup dejaban claro que los resultados por trading venían bien y decía que el aumento en el crédito al consumidor estaba siendo al alza. Y finalmente todo cambiaba. La pregunta que nos hacemos es si todo lo malo está descontado en precio. Y esta semana tenemos, adicionalmente de datos de IPC, adicionalmente de datos del sector inmobiliario, tenemos un super jueves, como podríamos decir. ¿Por qué super jueves? Porque el día 21 tendremos, en primer lugar, subida de 25 puntos básicos por parte del BCE. Tendremos también noticias respecto a cómo va a ser su política en el largo plazo y adicionalmente deben de decirnos cómo va a ser esa herramienta antifragmentación de compra de deuda periférica. En segundo lugar, tendremos el resultado de qué dos candidatos conservadores optarán a presidir Inglaterra el 5 de septiembre. En tercer lugar, veremos volatilidad o no en el mercado gasístico como consecuencia de que el día 21 deberían de acabar o no los trabajos de mantenimiento de Nord Stream 1 y deberíamos de ver si nuevamente el gas vuelve a fluir, sobre todo para países en Alemania. Y por último lugar, el jueves será el día en el que se acumulen más noticias dentro de los resultados empresariales de este primer trimestre.
Con todo esto, ya saben que nosotros, por valoración de activos y también por la acumulación una nueva semana más de posiciones bajistas en el mercado de renta variable, pensamos que sería un buen momento el actual para estar construyendo carteras a largo plazo que rentabilicen y que nos permitan cubrirnos de la inflación futura. Por último, les deseamos una gran semana de mercados. Les recordamos que si quieren más información acudan a la descripción. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de BK Finance.